ecuaciones cuadráticas. El desarrollo de las igualdades o inecuaciones fue llevado de forma paralela con el desarrollo de las ecuaciones. Los primeros aportes se registran por los egipcios, pero no existe una información clara y exacta del momento en que surgieron, ¿no? Resurgen a la necesidad de la vida cotidiana sobre el dinero, alimentos, recursos, donde intervenían frases como al menos o al sumo. El problema del viajante en el comercio, las comunicaciones y la microeléctrica es de gran importancia. El problema de obtener el camino más corto entre varios puntos. Se suscitó el problema del viajante por haber planteado y resuelto por primera vez, intentando establecer el menor recorrido posible de un viajante de un punto hacia otro lugar de venta, ¿no? Esto se dio en 1947. ¿Qué son ecuaciones? Vamos a recordar. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Establece una condición, ¿no? Sobre la variable o variables que la forman. Ustedes van a observar allí un ejemplo de ecuaciones. Concepto de inecuación. Las inecuaciones son expresiones algebraicas con las que expresamos relaciones de orden en las que intervienen algunos de los símbolos, como vemos a la derecha. Simbología matemática. El valor absoluto, mayor o igual que, menor o igual, no es igual, sí, solamente sí, y el símbolo pertenece. Veamos la parte de la inecuación. Tenemos el primer miembro y el segundo miembro luego del signo de la inecuación, ¿no? Las partes de la inecuación que está antes del símbolo de la desigualdad se llama primer miembro, como nos indicaba, y la parte que está después, segundo miembro. Inecuación cuadrática. La inecuación cuadrática es una desigualdad algebraica en la que hay una o más cantidades, ¿no? Aquí tenemos la expresión de la inecuación cuadrática llamada también desigualdad de condiciones. Aquí tenemos la expresión desigualdad mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que, como les decía anteriormente. Características de una inecuación cuadrática. Tenemos el grado de la inecuación. Tenemos que observar que la expresión esté elevado al cuadrado, ¿no? El primer miembro, todo lo que está antes del signo o de la simbología. Segundo miembro, lo que está luego después del signo y tenemos al término independiente. Y las variables que en este caso es X. ¿Qué son intervalos? Importante recordarlos. Los intervalos están determinados por dos números que se llaman extremos. En un intervalo se encuentran todos los números comprendidos entre ambos, o sea, de -4 hasta 5. Y también pueden estar los extremos, aquí como ven, los círculos, la circunferencia en rojo. ¿Cómo se simbolizan? Por medio de paréntesis, sus símbolos y la descripción. Paréntesis que están dando su espalda, los llamamos los intervalos abiertos. Y la circunferencia, que no está rellena, se lo identifica como abierto. Los paréntesis que están encontrándose unos con otros son los intervalos cerrados. Con el círculo relleno se representa el intervalo cerrado y vemos a continuación ahora qué son los intervalos abiertos. Es el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores que B. Intervalo abierto significa que ingresan todos los números que están dentro del intervalo, excepto los extremos. No ingresan en este caso el -4 y el 5, que lo vimos el año anterior en nuestras clases de matemática. El gráfico se simboliza por una circunferencia, ¿sí? Y me indica que los extremos no incluyen. Su nomenclatura es un corchete dando la espalda, significa que es abierto. Intervalo cerrado es el conjunto de todos los números reales mayores o igual que A. Miren cómo se expresa y menor igual que B. Significa que todos los valores que están dentro del intervalo e incluso el punto o el intervalo están dentro de ellos, no están dentro del intervalo. Gráfico con un círculo relleno, su nomenclatura, dos corchetes, ¿sí? Que los abarca a ambos, a todo lo que es el intervalo. Intervalo abierto en A y cerrado en B. Es el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores que B. Intervalo abierto en A, vemos la circunferencia, intervalo cerrado en B, ¿no? ¿Qué me dice aquí? Que incluye el 5 cuando es cerrado, pero no incluye el -4 porque es abierto. Su gráfica y su nomenclatura. Intervalo cerrado y abierto en B. El conjunto de todos los números reales mayores igual que A y menores que B. ¿Qué me dice? Que el intervalo en A es cerrado
y abierto en B, que incluye el -4, pero que no incluye el 5. Todos los números dentro de ese intervalo también, ¿no? Su gráfica, cuando es cerrado, es un círculo relleno y cuando es abierto es una circunferencia, solamente es la línea. Su nomenclatura. Tenemos intervalo abierto A y abierto al infinito. Infinito, o sea, no tiene límite, ¿no? Es el conjunto de todos los números reales mayores que A y hasta el infinito. Inicia desde A y se extiende hasta el infinito, no tiene el tope. Quiere decir, en este caso, como es abierto, no incluye el 1, entonces sería el resto de los números hasta el infinito. Su gráfica y su nomenclatura. Intervalo abierto en A y abierto hacia menos infinito, ¿ya? Entonces quiere decir que inicia en A, no incluye el 1 y se extiende hacia el infinito negativo. Su gráfica, su nomenclatura. Recuerden que cuando identificamos los intervalos, siempre el primer valor, en este caso menos infinito, son menores. Ustedes saben que cada vez que se aleja el cero, los números que se van alejando cada vez más van a ser menores. Entonces el primer número es menor y el siguiente es mayor. Intervalo cerrado en A y abierto al infinito. Cerrado incluye el 1 y se extiende hacia el infinito. En este caso, al graficar en la nomenclatura, A va a ser menor porque el infinito positivo cada vez van aumentando los números, ¿no? Intervalo cerrado en A y abierto en infinito negativo, ¿no? Comienza desde -1, pero incluye el valor porque es cerrado en A y se extiende hasta el infinito positivo. Abierto, el infinito negativo, recuerde que siempre los infinitos, tanto positivos como negativos, van a ser abiertos porque no tienen un límite de números, ¿no? Entonces, abierto en el infinito negativo hasta A cerrado, incluye A. La descripción de los intervalos es importante que los revisen, los lean para que lo puedan recordar, ¿no? Entonces, esta es la descripción de los intervalos que los va a encontrar en las tareas del día de hoy. Ejercicios de aplicación. Determinar la interpretación analítica, geométrica, los intervalos y su representación gráfica en la recta numérica de los siguientes de ecuación cuadrática. Para realizar esto vamos a hacer los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Factorizar, hallar los puntos críticos que son muy importantes, graficar y resolver. Vamos a analizar primero si la expresión es cuadrática. Si está elevado al exponente 2, es una ecuación cuadrática. Luego luego de esto tenemos que ordenarlos. ¿Cómo los ordenamos? Vamos a igualar a 0 la inecuación. Vamos bajando, vamos bajando de grado, podríamos decir. X al cuadrado, X1 y el término independiente, el que no va acompañado de ninguna variable, ¿no? Entonces X al cuadrado más 3X menos 4 menor que 0, ¿ya? Tengamos en cuenta eso. Si me dice menor que 0, mi respuesta al final tenemos que tener presente que va a ser negativa. Entonces voy a colocar aquí n porque va a ser negativa, porque son los números menores a 0. Entonces van a ser -1, -2, -3, va a ser negativa mi respuesta, ¿no? Reducimos o vamos a aplicar en este caso el sexto caso de factorización, que es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. En otros casos se aplica también el séptimo caso. Es importante que recuerden en el sexto y el séptimo caso para los siguientes ejercicios. Como ya hemos igualado la ecuación a 0, aplicamos el sexto caso. Dividimos en paréntesis la x, porque está x al cuadrado, x para un paréntesis, x para el otro. Colocamos el signo más. ¿Y cómo hallamos este signo? Multiplicando más por menos me va a dar menos. Y así obtengo yo mis signos, ¿no? Así obtengo yo los signos de la expresión y ya tengo mi expresión para poder trabajar. Voy a determinar los puntos críticos. ¿Por qué es importante los puntos críticos? Porque estos me van a ayudar a identificar o graficar en la recta numérica. Entonces es importante tener los puntos críticos. Igualamos a 0 cada una de las ecuaciones. En este caso vamos a transformarlas en ecuaciones. X más 4 igual a 0. X queda solito y el 4 al pasar al otro miembro se hace negativo. Igual X menos 1 al pasar al otro miembro se hace X positivo. Entonces ya tengo mis puntos críticos. Veamos la siguiente diapositiva. Interpretación de la
interpretación geométrica de la inecuación. Voy a colocar tres rectas, una para graficar x más 4, como está acá, la otra para graficar x menos 1 y la otra recta es para graficar ambas. Por eso usted va a encontrar tres gráficas. Listo, grafico mi punto crítico, x menos 4. ¿Dónde está x menos 4? Aquí en este punto. Voy a hacer una línea, pongo el punto, miren que es abierta porque no dice igual, coloco la recta hasta que corte las tres líneas. ¿Ya? Todos los números que estén a la derecha, todos los números que estén a la derecha de ese punto van a ser positivos. Por eso usted observa, todos están con signo positivo. Y todos los puntos que están a la izquierda de ese punto que he graficado, acá, van a ser negativos. Por eso usted va a ver todos los signos negativos. Ya. Luego grafico x más 1. ¿Dónde está x más 1? Aquí está con el círculo en rojo. Y también todos los puntos que están a la derecha de ese x1 van a ser positivos, por eso usted ve los más, y todos los puntos que están a la izquierda de ese 1 van a ser negativos. Entonces usted grafica y lanza la recta hasta el final, que corte la tercera recta. ¿Cuál se va a hacer mi respuesta? Usted ve aquí que dice menores a 0. Menores a 0 quiere decir que en la recta van a ser menos 1, menos 2, menos 3 y se extiende hasta el infinito negativo. Mi respuesta va a ser negativa. En este caso, como va a ser negativa, ¿cómo encuentro esa respuesta? Usted va a multiplicar el extremo del lado izquierdo, los signos que están, y usted dice menos por menos me va a dar más. Sigo con la parte del centro, lo que está dentro del intervalo, más por menos me da menos. Y lo que está al extremo de los puntos de esta recta que hemos colocado, decimos más por más, más. ¿Sí? Esto es importante para poder hallar la respuesta. Como la respuesta va a ser negativa, yo voy a escoger el espacio del intervalo donde está el negativo, que sería este. Esta sería mi respuesta, este intervalo, que va entre menos 4, que es abierto, porque me dice que solamente es igual a 0, no es, perdón, me dice que es menor, no me dice igual. Cuando dice igual es porque incluye el intervalo, ¿no? Entonces, desde el menos 4 hasta 1, esa es mi respuesta, abierto ambos, no incluyen los extremos, ¿ya? Esto es importante que ustedes conozcan, que ustedes ya sepan lo que son los intervalos, que ya lo vieron el año anterior. Y si no, es importante que lo recuerden antes de trabajar en este tema. Tomen sus notas del año anterior y puedan trabajar en el tema. Cada uno de estos intervalos representan cada una de las rectas, ¿no? Este punto viene desde el menos infinito y llega hasta el 4. Este punto viene desde el más 4 y se extiende hasta, perdón, viene desde el menos 4 y se queda hasta 1. Y el otro es desde el positivo y se extiende hacia el infinito, porque aquí termina mi intervalo. Entonces la solución va a ser menos 4 más 1, que es todo lo que está negativo. Este es el ejercicio que se propone. X al cuadrado más 2x mayor o igual que 15. Si es mayor o igual, recuerden que va a ser la respuesta positiva. Y si me dice igual, quiere decir que los intervalos van a incluirse. Importante que tengan esa información para que resuelvan su tarea. Cualquier inquietud, pueden comunicar por interno, les agradezco. Les voy a dejar un tutorial sobre los intervalos para que puedan realizar y recordar, ¿no? Muchas gracias, chicos.